Pues buenas tardes a los que están en España, buenos días para todos los que están en Latinoamérica. Es un gusto poder contar con todos ustedes una tarde más en esta sesión de webinar que estamos manteniendo dentro de la comunidad profesional de aprendizaje en el Observatorio de la Escuela en Iberoamérica de la Fundación SM junto con UNESCO. Esta tarde vamos a tener una sesión para... ¿Alguien tiene los micrófonos? ¿Podéis cerrar, por favor, micrófonos? Que se oyen. A ver ahora mucho mejor. Esta tarde vamos a compartir pensamiento, ideas, diálogo sobre un tema que es apasionante, la fuerza invisible que sostiene las escuelas. En un momento en el que estamos ya casi de puertas de las vacaciones en algunos países, pues somos conscientes de que hay una fuerza invisible que hace que la escuela siga de pie, no solo cimientos, sino hay una fuerza, como decimos, invisible, que la mantiene y que está deseando que de nuevo los niños regresen en septiembre para iniciar su actividad. Esta tarde vamos a compartir la sesión con tres expertos, amigos. Leoncio Fernández, que es director del Colegio Santa María del Pilar, bueno, en este momento, pero ha pasado por muchos otros centros educativos de la red de colegios marianistas. Él es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido durante 9 años director de la Fundación SM, con lo cual conoce muy bien nuestra forma de trabajar y es una persona que puede aportar muchísima información de lo que está ocurriendo hoy día en las escuelas. Por otro lado, Elisa Bonilla, que viene desde México, es especialista en calidad e innovación educativa, con más de 30 años de experiencia en políticas educativas y desarrollo docente. Es licenciada en matemáticas por la Universidad Autónoma de México y doctora en educación matemática por la Universidad de Cambridge. Además, ha sido directora de la Fundación SM en México también, gran amiga y muy conocedora del trabajo educativo que hacemos desde la Fundación. Y por otro lado, Francisca Díaz, que es coordinadora de la Estrategia Regional Docente de la UNESCO para América Latina y el Caribe, en este momento en Chile, y desde su rol impulsa el desarrollo de la política docente a nivel regional. Es profesora de Educación Básica y magíster en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue directora del Ministerio de Educación de Chile. Un honor contar con los tres esta tarde. La sesión se va a organizar de la manera que viene siendo habitual. Cada uno de los ponentes dispondrá de un tiempo de exposición, 10-15 minutos, y durante ese tiempo les recomendamos que vayan anotando en el apartado de preguntas y respuestas sugerencias o preguntas que les gustaría hacer a los ponentes para que al terminar, durante el tiempo de debate, que abriremos un tiempo para que podamos interactuar los cuatro, sobre todo ellos tres, que puedan poner en común sus ideas y generar conocimiento, podamos hacer reflexiones también en torno a sus dudas y a sus preguntas. Por tanto, sin más, voy a dar la palabra a Leoncio Fernández. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias al resto del personal de la Fundación SM por continuar, por seguir alentando todo lo que supone el trabajo de educación en los dos lados del Atlántico, ¿no? En nuestros queridos hermanos de Iberoamérica y también, por supuesto, en España. Volviendo a la casa, porque gracias por recordar que estuve en ella, déjame un minuto, menos de un minuto, para sentir el homenaje que me pide el cuerpo en 4 personas, en 4 nombres propios que ya no están con nosotros y que fueron constructores de lo que hoy somos y de lo mucho que les debemos, ¿no? Quiero recordar a Manolo Iceta, primer presidente y director de la Fundación. Quiero también recordar a Juan Di Sasa, quiero recordar a Pedro González Blasco y por último a Jorge del Cader. Los 4 pusieron lo mejor de sí mismos para que este proyecto sea una realidad y yo hoy en este humilde homenaje y en este humilde recuerdo pongo todo lo que hicieron en valor. Yo voy a compartirles una presentación que quiero, más que el valor en sí de la presentación, quiero que sirva de guión a mi intervención. Voy a centrar mi intervención
en 4 grandes puntos. Creo que esto se ha ido. A ver, un momentito, disculpen. Ahora creo que se está viendo ya, ¿no? La presentación. Confírmenmelo, por favor. Sí, se ve muy bien. Vale. Bueno, pues en un primer momento quiero hablar de lo que yo considero en el desarrollo de la vocación docente. Estamos hablando de los docentes, de los educadores, unas condiciones estructurales mínimas. Hay muchas más de estas 5 que les voy a mencionar, pero todo lo que afecta a la vocación, es decir, al movimiento interior de una docente, de un docente, me parece importante estas 5 condiciones que corresponden sobre todo al nivel de intervención de la política pública. En primer lugar, establecer un marco jurídico estable. Entiendo por marco jurídico estable una doble actuación. Acabar con una cierta sensación de reformitis que creo que hemos vivido y aún seguimos viviendo en nuestra región. Pareciera que cualquier cambio político y gubernamental presuponía la necesidad de una reforma y esa reforma se convirtiera en permanente. Y en segundo lugar, algo que al menos está ocurriendo en España ahora mismo, que es una burocratización de la función docente. El docente ha pasado a ser como el médico. Ustedes van hoy a la consulta de un médico y probablemente en la primera imagen que tienen del médico es de un señor que escribe muy bien sobre el ordenador, frente a la imagen tradicional de un médico cercano a las necesidades. Pues también en la función docente, hoy el peso de la vocación está en cumplir un rigor, con un cierto rigor, la burocracia que nos exigen. Una segunda condición estructural que nos está afectando es que no se respetan debidamente, en mi opinión, para reforzar los aspectos vocacionales, los llamados contextos de la escuela. No es lo mismo, lo sabemos de sobra y lo hemos dicho muchas veces, una escuela rural que una escuela urbana, o escuelas urbanas en distintos contextos o escuelas rurales en distintos lugares, ¿no? Bueno, pues no hay intervención con una contextualización precisa de esa escuela. En tercer lugar, entiendo como condiciones estructurales atender e intervenir cuando sea necesario en las realidades familiares. La familia, lo recogen todos los informes, es el primer ámbito de influencia y de educación del menor, del adolescente, y no se está atendiendo debidamente a esas realidades familiares. En cuarto lugar, cuidar y potenciar los proyectos educativos. No hay intervención de escuelas si no hay un proyecto educativo. Lo contrario a un proyecto educativo es andar haciendo intervenciones desconectadas. Y por último, muy recurrente, pero también muy necesario, dotar de autonomía docente para los equipos y para las escuelas. Con estas 5 condiciones estructurales, quiero pasar a las que considero condiciones básicas, y sería el segundo elemento que comparto con ustedes, para mí imprescindibles, básicas e imprescindibles para los docentes. Primera, fundamental, y lo digo desde el principio y no quiero establecer aquí ningún tipo de reivindicación, conseguir salarios acordes a las titulaciones. Tenemos que acabar con esos maestros de nuestra región que tienen que tener 2 y 3 turnos o completar su salario como docente realizando otras actividades. Si no hay salarios acorde a las titulaciones, nos puede pasar lo que ocurrió estando yo en la fundación, que hubo un país que invirtió mucho dinero en la preparación y capacitación de docentes para ser profesores de inglés, y lo que ocurrió al final es que el 80% de esos capacitados se fueron a trabajar a los call centers externalizados en el país y dejaron la docencia. ¿Por qué? Porque cobraban más, porque percibían un salario superior. En segundo lugar, planificar una formación permanente abierta, tanto en el ámbito de lo curricular, de lo didáctico, como en el ámbito de lo que podíamos llamar consolidación de la propia vocación. Si no hacemos una formación permanente que consolide la propia vocación, estamos también desatendiendo lo que considero una condición básica e imprescindible. En tercer lugar,
capacitar para el trabajo en equipo. Yo es lo primero que le digo a un docente recién llegado a mi colegio: no vas a trabajar solo, vas a trabajar en un equipo. Aprende, prepárate, convéncete de que es el equipo el que educa, algo así es una traducción a la escuela de lo de educa a la tribu. Bueno, pues el trabajo en equipo es fundamental. En cuarto lugar, perdón, el desarrollo de la carrera profesional docente. Lo hemos reivindicado muchas veces, lo seguimos diciendo: sin una carrera profesional docente no hay futuro para profesores, profesoras motivados, motivadas y con ganas de dar lo mejor de sí mismos. Y por último, y con esto termino, estas condiciones básicas e imprescindibles: trabajar por el reconocimiento social. La escuela no es el lugar para solucionar todo y todos los problemas, pero cuando la escuela hace bien sus funciones, y yo creo que hemos pasado por momentos en que eso ha quedado en evidencia, hay que reconocerlo y hay que ponerlo en valor. Entrando ya directamente en el tema de las motivaciones, quiero recordarles este doble eje que les presento como objeto de autoposicionamiento y de posicionamiento de equipos, ¿no? ¿Qué motivaciones tiene un docente? Bueno, pues sin lugar a dudas hay un continuo que podríamos establecer entre las motivaciones intrínsecas, es decir, aquella que obedece a factores y a convicciones internas, y motivaciones extrínsecas, aquellas que responden a factores externos. Y en el otro eje he colocado motivaciones que podíamos denominar positivas, es decir, aquellas que pretenden conseguir, que pretenden alcanzar determinadas propuestas y determinadas intervenciones educativas, y también las negativas, que es la de evitar, ¿no? Bueno, pues cuanto más cerca estemos de motivaciones negativas o extrínsecas, más fácil será que caigamos en los problemas propios, pues, de lo que se llama el burnout o de lo que se denomina como efecto del quemado, ¿no? Por contrario, cuanto más trabajemos las motivaciones intrínsecas y positivas, más cerca estaremos de que la intervención sea adecuada y satisfactoria. Permitidme que desde mi experiencia extraiga dos ejemplos de motivaciones intrínsecas y muy positivas. ¿Cuál? Las de las maestras y los maestros, las profesoras y los profesores de los primeros años, los que intervienen en las etapas de infantil, preescolar, primeros años de la primaria, mueven y se sienten muy movidos por motivaciones intrínsecas y positivas. Y también maximalizo las motivaciones intrínsecas y positivas en aquellos profesionales educadores que lo hacen con alumnos en contextos de necesidades educativas especiales. Ahí, en esos docentes, en esas docentes, tenemos un buen ejemplo de lo que es trabajar las motivaciones. En tercer lugar, no podemos estar hablando de motivaciones sin hablar de actitudes. ¿Con qué actitudes llega, interviene y participa el docente en la vida de una escuela? Pues sin lugar a dudas hay de nuevo un eje que yo me permito proponer, que es el de las actitudes de carácter pedagógico, en las que el continuo vendría entre tener unas actitudes abiertas y unas actitudes cerradas. Bueno, pues en ambos extremos, no quiero jugar ahora mismo con las caricaturas, pero ambos extremos nos dan actitudes distintas de los docentes. Y en el otro eje yo coloco lo que son actitudes de funcionamiento. Y entiendo por actitudes de funcionamiento aquellas que facilitan el día a día de la intervención escolar. Y ahí tenemos un continuo de las que aceptan y viven y trabajan en grupo, frente a aquellas que son más individualistas, más aisladas de la tarea del docente. Por último, no me puedo, hablando de vocación, y supongo que en el diálogo volveremos sobre ello, no me puedo evitar enunciar lo que considero los retos del futuro para motivar, cuidar y propiciar la vocación docente. En primer lugar, atender a las nuevas demandas de los contextos. La escuela ha cambiado.
Las realidades sociales de nuestros países también. Bueno, pues cuidemos y apoyemos el que estos nuevos contextos y las demandas que nos hacen a la escuela respondan a motivaciones razonadas y verdaderas de los docentes. En segundo lugar, hay que romper por las vías que sea la soledad y el individualismo que carcome y que está en el interior de esos docentes muy buenos, porque son muy buenos, pero que están en una gran soledad y muy aislados. En tercer lugar, tenemos que cuidar, es obligación de todos establecer estrategias de acompañamiento y cuidado de los docentes. En el fondo el docente es un cuidador y un acompañador, pues también necesita ser cuidado y necesita ser acompañado. En penúltimo lugar, yo creo, y es una clave que yo la he percibido y de la cual podríamos hablar también e incluso hacer una webinar, hablar de las experiencias de éxito como imagen, como modo de comunicación. Yo estoy convencido de que todos los docentes, en cualquiera de los niveles que intervienen, guardan en su experiencia, en su desarrollo, éxitos que deberían comunicar, que deberíamos hacer los partícipes. Y por último, una propuesta que participo yo en ella en la red de colegios marianistas, que es cada cierto tiempo renovar la pasión de la vocación. La vocación docente tiene mucho de pasión, en el sentido de padecer, pero también en el sentido de ilusión y de ganas de dar lo mejor de uno mismo con esos niños, con esas niñas con los que trabajas, pues periódicamente renovarlo. Nada más, creo que no o estoy dentro del tiempo, pues muchas gracias y luego en el diálogo podré matizar o ayudar a entender alguna cosa que haya quedado como duda. Muchísimas gracias, Leoncio. Ya nos ha desvelado una de las fuerzas más importantes invisibles que tiene una escuela y tiene que ver con la vocación. Recordemos que en los estudios de la Fundación siguen diciéndonos los jóvenes que deciden emprender su carrera profesional en la escuela que llegan por vocación. Por tanto, ahí tenemos una primera fuerza invisible que, como nos contaba Leoncio, pues tiene dos variables importantes. Una tiene que ver con la motivación y otra con las actitudes. Y también hay detractores de esa vocación, como nos decía, ¿no? Quería recordar que se ha referido Leoncio a renovar la pasión de la educación como un programa específico de la red de colegios marianistas que Belén Blanco en el seminario anterior explicó con detalle. Todos aquellos que tengan interés en conocerlo un poquito más, pues tienen opción de hacerlo revisando el vídeo de la webinar anterior. Recuerden que pueden anotar sus comentarios, sus dudas, sus ecos a la intervención de Leoncio en preguntas y respuestas. Vamos a dar paso a Elisa Bonilla, que seguro que también va a ser muy inspiradora y recomiendo que vayan tomando notas de lo que vayan sintiendo cuando ella va hablando. Gracias, Elisa, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Podemos ir poniendo, si quieres, la presentación, Ana. Yo quiero empezar como Leoncio también agradeciendo muchísimo a la Fundación por convocarme hoy aquí para hablar de los docentes, las docentes. Y yo me voy a referir sobre todo a las condiciones concretas y materiales que favorecen su desempeño. Me encantó el título de la fuerza invisible que sostiene a la escuela, porque yo creo que esa fuerza invisible sí son todas estas cosas que van saliendo, pero fundamentalmente son los propios docentes. Sin docentes no hay escuela. Esto ya lo mencionó Maite, pero este reporte de UNESCO que nos dice que harán falta 44 millones de maestros en nada en el 2030, nos tiene a todos realmente muy preocupantes y muy preocupados. Y es bien sabido que hay países que están en peor circunstancia, sobre todo los del África subsahariana, pero no nos escapamos ninguno. En general, en todos los países hay un decremento del número de profesores y yo no voy a hablar aquí de la falta de vocaciones, de eso ya de alguna manera nos habló Leoncio,
pero sí de que el ser maestro sea una opción laboral deseable. Y es un asunto multifactorial. Podemos ver la que sigue, por favor. No hay una sola razón, sino hay una variedad de razones. Y las preguntas serían, ¿qué condiciones deben proteger las administraciones públicas para mantener la vocación y ese compromiso a lo largo de la carrera docente? ¿Cómo podemos proteger la autonomía y la libertad académica del profesorado? Y contestamos a la vuelta de gracias Ana, la que sigue. Es un asunto, ya decía, multifactorial, pero que si tenemos que destacar algunos factores, está sobre todo el estrés laboral, la falta de apoyo institucional y el agotamiento emocional. Y la verdad es que se agudiza en unos países más que en otros. La que sigue. ¿Qué significa que el docente tenga mejores condiciones materiales? Bueno, yo voy a hablar aquí de 7 asuntos. Seguramente en esta idea multifactorial hay más, pero creo que el hablar de salarios competitivos es muy importante. El tema de bajar la carga administrativa, el tiempo pagado, no solamente para estar frente a grupos, sino para hacer otras actividades, la formación tanto inicial como continua, la estabilidad en la carrera y una carrera profesional clara y condiciones de educabilidad, de las que hablaré un poquito más adelante, y el reconocimiento social real, cómo ve la sociedad a los maestros. Empecemos primero por la que sigue, que son los salarios altos y competitivos. En varios de los países, los profesores ganan salarios cercanos o superiores al promedio de las profesiones universitarias. Cuentan con carreras magisteriales, con una progresión salarial clara y con pensiones y prestaciones sociales sólidas. Por ejemplo, en Suiza un maestro puede ganar el equivalente a 80 o 100 mil dólares anuales, y en Alemania o Canadá ese salario puede pertenecer a la clase media profesional consolidada. Si ustedes ven aquí las tablas, pues el ingreso más alto está en la primera, que va de Luxemburgo a Holanda, y empieza a ir hacia abajo hasta que llegamos a Hungría, el último país. Estos son datos de la OCDE y son, me parece que del año 21 en dólares. Entonces, mientras que en Luxemburgo se pueden ganar 126,867 dólares en un año por ser profesor, en Hungría, por tener un trabajo equivalente, puede ser 29,000. Es una distancia muy grande, y si bien las condiciones de vida y lo que cuesta vivir en un país y en otro no es lo mismo, de todas maneras estamos hablando de una distancia muy grande. Y creo que hablar y poner esto sobre la mesa y empezar a discutirlo me parece muy importante. La que sigue habla, por favor, Ana, de menor carga administrativa. Menos tiempo en tareas burocráticas. Tener menos carga administrativa quiere decir tener más tiempo para dar clase y dedicarle mucho menos tiempo a las tareas burocráticas, poder enseñar, poder preparar clases, poder acompañar a los estudiantes y también poderse desarrollar profesionalmente. Y hay muchas tareas repetitivas de registro, de control. Ya decía Leoncio de que la burocracia ha crecido, que asedian a las y los docentes, y todo este llenado de formularios, de reportes, no necesariamente tendrían que ser solo los maestros quien llenaran todos estos reportes. En algunos países hay apoyos, hay otras personas que se encargan de hacer eso, pero estas, digamos, que demandas a los docentes muchas veces vienen de las propias administraciones. En los sistemas educativos más exitosos, las y los docentes cuentan con diversos apoyos administrativos, lo que les permite pasar menos tiempo llenando esos reportes. Finlandia es uno de los que siempre se pone como ejemplo. Y además, una cosa muy importante es que otra de las características a resaltar es que
la paga a los maestros no solamente es por tiempo frente a grupo. En México, por ejemplo, no hay nada de paga, el salario no tiene ni horas para preparar clases ni para hacer desarrollo profesional. Todo va directamente a, a la presencia frente a grupo. Pero si ven ahí en los distintos países, realmente han conseguido que las administraciones tengan contratos que incluyen horas de planificación, horas de evaluación, y lo llaman de distintas maneras. Tiempo institucional para colaboración, lesson study, contratos docentes que incluyen tiempo no lectivo, como dice en el caso de Australia, etcétera. El caso es que contractualmente se reconozca que la tarea docente no es exclusivamente estar frente al grupo. Hay que calificar, hay que preparar y hay que prepararse uno mismo. La que sigue, por favor. El siguiente asunto es poner el dedo en la llaga sobre la formación inicial y la formación continua de alto nivel. En los países con más alto desempeño académico, también según la OCDE, el ingreso a las carreras con certificación docente o para prepararse como maestro es muy competida. Y la formación para futuros docentes incluye tanto espacios para la investigación y prácticas supervisadas en escuela con mentorías de docentes también que son mentores muy calificados. En el caso que conozco mejor, que es el caso de México, pues se han ido bajando los requisitos para ser docente y a veces las normales se convierten, nosotros todavía tenemos escuelas normales para la formación docente, en recoger a los chicos que no han logrado entrar a ninguna otra carrera y entonces les queda ser docente como la última opción. Si eso no cambia, todavía no te pases, por favor, Ana María. Regresas a la anterior, gracias. Si eso no cambia, tenemos un severo problema. Necesitamos mejorar esto y darle mucha más credibilidad a la necesidad de tener pues chicos con una formación muy alta. Hace unos años tuve la oportunidad de hacer un estudio justamente en las escuelas normales y la verdad es que el dominio, en el caso de México, de las asignaturas que tienen que enseñar en primaria, como son español y matemáticas, por ejemplo, tienen severas deficiencias los propios docentes. Y el otro asunto es la formación continua, porque la formación inicial nos da una preparación básica, pero hay que estarnos poniendo al día y en ese sentido el personal docente de todos los niveles educativos requieren tener oportunidades para tener estas mejoras. En muchos países, pues los docentes, los países con mejor desempeño, además de la licenciatura, tienen otros grados como maestría e incluso doctorado, muy especialmente en los países escandinavos. La que sigue, ahora sí, por favor. Otro asunto es el tema de la estabilidad. Parte de lo que aprendimos del estudio de UNESCO, o que ya sabíamos, pero que el estudio de UNESCO nos reforzó, es que cada vez más los docentes duran menos tiempo en esta carrera. El burnout del que hablaba Leoncio, se queman, se cansan, se van. Ya no es una carrera de vida, no estamos hablando de que haya una estabilidad con una carrera profesional clara. Entonces, las mejores condiciones en los países que lo están haciendo mejor suelen incluir contratos estables. Por lo general también hay sindicatos fuertes, aunque la sola presencia de sindicatos fuertes no habla necesariamente de estabilidad y de protección laboral.
Se requieren también escalafones transparentes para saber cómo se pasa de un puesto al siguiente y de una categoría a la siguiente de manera transparente, con muchas oportunidades de crecimiento que no impliquen abandonar el aula, porque a veces el crecimiento se da por la vía de dejar el aula e ir a otros puestos. Alemania y Canadá son quizás de las carreras donde hay mayor estabilidad, según nos dice la OCDE, y donde hay mayor seguridad económica. Ahora sí, la que sigue. Otro asunto importante es el tamaño de grupo y los recursos. Bueno, antes de pasar a eso estaba esta lámina que me importa mucho decirlo también. No, estabas bien donde estabas. Gracias, Ana. La que sigue. El prestigio docente no depende solo del salario. O sea, cuando hablamos de estabilidad y de carrera profesional clara, y cuando puse las tablas que iban desde Luxemburgo hasta Hungría con una diferencia salarial según los propios datos de la OCDE, salario no es el único factor. Las investigaciones comparativas demuestran que el reconocimiento al docente aumenta cuando la profesión es selectiva, es decir, cuando el ingreso a la escuela normal o a la universidad, a las carreras de pedagogía, esté bien regulado, se elige a candidatos más aptos para ejercer la docencia, cuando hay autonomía, porque el profesorado tiene la capacidad de tomar decisiones profesionales en todos los ámbitos en los que tiene responsabilidad, la sociedad le da confianza. Hay muchas sociedades en donde se ve a los maestros como una profesión de último nivel, y hay otros países que tienen en muy alta estima el ser docente. La estabilidad, como decíamos hace un momento, que permite la continuidad y la seguridad. Y cuando el Estado se toma en serio el evitar que la enseñanza sea un trabajo puramente burocrático. Otra vez Finlandia sale esto en general como el punto del país a voltear la cara y mirar qué es lo que se está haciendo, porque no necesariamente ganan más los profesores finlandeses, de hecho no, pero sí tienen un reconocimiento social muy alto. La siguiente lámina es el sexto factor, que tiene que ver con el tamaño del grupo y los recursos con los que cuenta el profesor. Entonces, esas condiciones materiales que las administraciones, que dependen de las administraciones, pues hay países donde está muy bien regulado el número de alumnos por aula. Sin embargo, hay otros países en los cuales pues se pueden tener en secundaria 50 y 60 alumnos y pueden estar al cargo de un solo profesor. El acceso a la tecnología también varía mucho de un país a otro, y también al interior a veces de un mismo país hay diferencias grandes. Estas son las condiciones de educabilidad de las que hablaba al principio, y varían enormemente de una escuela a otra y de un país a otro también. La infraestructura en general, vuelvo al caso de México, hay muchas escuelas que se construyeron sobre todo en los años 60 y 70 y 80, cuando estaba la expansión del sistema educativo, porque la población crecía a más del 3%, pero después de pues más de 50 años esa infraestructura está agotada, las escuelas están en mal estado, muchas carecen la mayoría de bibliotecas e incluso de acceso a otros materiales. Y aquí hay la posibilidad de plantearnos cuánto se invierte por alumno. Hay países que tienen una cantidad específica de inversión por alumno en esas condiciones, y hay otros donde las decisiones que se toman para la inversión no es por alumno. Entonces no hay equidad. El séptimo factor es el reconocimiento social real, no solo el respeto simbólico, sino que realmente haya confianza pública, que
los profesores, las profesoras tengan voz en las políticas que se diseñan, que se les dé verdadera autonomía profesional para tomar decisiones en su ámbito del aula y de la escuela en la que trabajan, y que realmente tengan prestigio cultural y social. El caso de Finlandia otra vez es el muy emblemático porque son los profesores, pues la profesión, una de las profesiones más destacadas, y para inscribirse a la carrera pues hay que tener mejor promedio que de profesor, mejor promedio que para inscribirse a matemáticas o a ingeniería. Eso, pues en muchos países, el caso de México, ya lo decía yo antes, es exactamente todo lo contrario, ¿no? No hemos conseguido, hace años que se pedía un 8 de 10 como mínimo de promedio en el bachillerato para ingresar a la carrera docente, y eso ya no se consigue porque los alumnos que egresan de bachillerato no ven la docencia como una profesión deseable. La que sigue. Y bueno, el caso de América Latina, no sé por qué se corta, yo lo veo cortado, pero bueno, en general el reconocimiento simbólico suele ser más en el discurso. En México y en otros países de América Latina nos llenamos la boca de hablar de los docentes, pero una cosa es que estén siendo referidos de manera apreciativa en el discurso, pero luego las condiciones materiales no necesariamente reflejan esas condiciones del discurso. Los salarios siguen siendo bajos, sigue habiendo sobrecarga laboral, sigue habiendo grupos grandes de más de 20 o 30 alumnos por docente, mucha burocracia cada vez más, y una infraestructura muy desigual entre las escuelas rurales y las escuelas urbanas, que generan también, reproducen la falta de equidad. Y para terminar, como conclusión, en realidad los sistemas educativos con mejor desempeño en general tienen 3 características. En primer lugar, buscar a los mejores candidatos para ingresar a las instituciones formadoras de docentes. En segundo lugar, dar la preparación, la mejor preparación posible para que se transformen, para que se desarrollen en instructores muy eficientes y muy contentos de lo que hacen. Y un sistema que sea capaz de asegurar la equidad con excelentes condiciones de educabilidad para todos, de manera que no se reproduzcan las ineficiencias. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias, Elisa. Se han recogido prácticamente todas las conclusiones a las que llegó la comunidad profesional de aprendizaje en ese decálogo de las condiciones necesarias para transformar la educación desde los equipos docentes, con lo cual agradezco muchísimo ese resumen. Me parece importante destacar... mira, Elisa, ¿te importa quitar el micrófono? Porque si no, reverbera. Ahora. Me parece muy importante destacar esa fuerza invisible a la que te has referido en cuanto a contar en las escuelas con un buen equipo docente. Importantísima la palabra buen equipo docente. Incluso retomando ese dato que has aportado y que luego retomaremos en el debate, faltan 44 millones de profesoras en el mundo para cumplir con lo de ese número 4, que como tú recordabas es en el horizonte 2030, pero fíjense que eso no es más que una cifra cuantitativa. Si tuviésemos que referirnos al dato de profesorado cualificado, al que se ha referido Elisa continuamente, hablando de esa necesidad de formación inicial y permanente, pues esa cifra, estoy segura de que se multiplicaría, incluso podríamos ponerle algún cero más. Me parece muy, muy interesante esa comparativa que has hecho entre países, que seguramente nos va a dar mucho juego después en el debate. Ya tenemos 2 personas que han puesto sus reflexiones en el apartado de preguntas y respuestas desde las universidades CEU, aquí en el caso español. Nos dicen que han tenido un encuentro para incorporar en esa formación que hacen de docentes más contenido
más trabajo, más competencia en cuanto a matemáticas y a lengua, como dos áreas instrumentales básicas para cualquier docente. Y Adriana nos hace alguna apreciación, lanza alguna idea que tiene que ver con algunas de las preguntas que tendremos después en el debate. Entonces, si te parece bien, Adriana, después retomaré estas sugerencias que tú has puesto aquí, porque en realidad ya las tenemos ya para el primer bloque de preguntas. Muchas gracias, Elisa. Yo creo que ha sido muy inspiradora. Estabas hablando de las condiciones concretas, como decimos, has bajado muy al detalle, pero sobre todo referidas a políticas educativas que son muy necesarias en todos los países en los que estamos nosotros trabajando como fundación y en los que no también. Y vamos a dar paso directamente a Francisca Díaz, que bueno, pues con su visión desde UNESCO, pues se suma a este rato de reflexión conjunta e inspirará también el debate posterior. Gracias, Francisca, cuando quieras. Muchas gracias, Maite. Voy a compartir mi presentación. ¿Ustedes me dicen si se ve? Buenísimo. Sí, sí se ve. Bueno, partimos agradeciendo, Maite, a la Fundación SM por esta invitación, por esta posibilidad de estar acá, de compartir este panel con Elisa, con Leoncio y de poder también aportar a la reflexión, a la discusión del tema docente, que es un tema que, bueno, nos interpela y nos mueve a todos quienes estamos en este espacio, este día, esta tarde. Mi aporte tiene que ver con el rol que tienen organismos internacionales, ¿no es cierto?, como la UNESCO en el tema docente. Y por eso que he nombrado en mi presentación la profesión docente del compromiso individual a la responsabilidad colectiva. Y ese es un poquito el mensaje que quisiera transmitir tengo algunas preguntas, algunos datos, es un poquito mezclado, pero hay un mensaje de fondo que me parece que puede aportar y me parece potente traerlo a esta reflexión. Y quisiera partir con esa pregunta, con que pensemos, volviendo atrás, ¿qué sostiene realmente a una escuela? ¿Ya? Sobre todo en este escenario de experiencia digital, de transformación, de cambios tan robustos y tan de fondo, preguntarnos ¿qué es lo que realmente sostiene? Si uno también podría decir, por ejemplo, son los edificios, es la infraestructura, es el currículum, la necesidad de transmitir un currículum. Sin embargo, aflora esta imagen del docente y su interés y sus ganas de que llegue el día lunes y de poder ir a enseñar. Y yo creo que eso, ¿no es cierto?, es lo que hoy día, cuando uno se sitúa frente a una escuela, aflora primeramente como el gran sostenedor de la escuela. Sin embargo, junto con esa visión y con ese convencimiento de que es el docente quien sostiene hoy, enfrentamos una paradoja, ¿no es cierto? Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos este elemento de que nunca hemos hablado tanto de la importancia de los docentes como hoy. Y sin embargo, por el otro lado, en contraposición, nunca a los países les había costado tanto o tener tanta dificultad para poder atraerlos, para poder retenerlos, para lograr que permanezcan motivados durante toda su carrera, ¿ya? Y esos polos, por así llamarlo, están hoy día en tensión. Si vemos los desafíos que tenemos en esta capacidad del sistema de poder atraer a los docentes, de poder desarrollarlos, de poder acompañarlos, vemos que enfrentamos grandes desafíos. Y aquí ya quienes han presentado anteriormente han dicho, ¿no es cierto?, los 4,5 millones de docentes que se necesitarán para cubrir la demanda a nivel mundial en el año 2030, 3,2 a nivel de la región, lo que significa que solo un 10% de los países en la región cubren su necesidad, por ejemplo, en el nivel secundario. Son datos
alarmantes, ya que nos están diciendo algo. Y como muy bien decía Maite, esto no solamente tiene que ver con un dato cuántico, no es la cantidad, no es que necesitamos más docentes, es que necesitamos buenos docentes, docentes idóneos y también con una distribución que permita la equidad, que estén buenos docentes en aquellos sectores donde los estudiantes más lo necesitan. Y sin embargo, eso se contrasta con altos índices de abandono. Ya entre el 2015 y el 2022 a nivel mundial prácticamente se duplica el nivel de abandono de docentes de la profesión, mayoritariamente en los primeros años. Entonces surge esta gran pregunta, ¿no es cierto? Si la vocación basta. ¿Ya? Yo creo que esa es una pregunta muy importante de hacer. Y yo he elegido esta imagen del iceberg, que quiero que nos acompañe esta visión de, bueno, si basta la profesión, y eso también me interpela a mí en lo personal. Yo también soy profesora y tengo una etapa, mi primera etapa fue de hacer clases, ¿ya? Y uno se conecta con la vocación que hizo que cada uno de los docentes llegáramos a la sala de clase. Y sin embargo, vemos que hoy día, ¿no es cierto?, si analizamos el tema de la vocación, vemos que tal vez durante décadas era suficiente, ¿ya? Y estuvimos muy apoyados en que el docente era, ¿no es cierto?, desde este rol más, a lo mejor más asistencial, y bastaba con la vocación. Pero la evidencia muestra hoy día algo distinto, que quizás la vocación, ¿no es cierto?, es lo que inicia una carrera, lo cual porque una persona joven decide dedicar su vida a enseñar y decide prepararse y decide entrar a la formación para poder enseñar a otros. Yo siempre digo que poder mostrarle el mundo a otros, mostrarle la ciencia, mostrarle el lenguaje, mostrarle los números, mostrarle la historia, es algo de las cosas más alucinantes que existen, ¿ya? Sin embargo, vemos que eso no sostiene, ¿ya? Que eso se va apagando, que eso se va perdiendo. Las condiciones en que se ejerce explican la continuidad a lo largo de la carrera. Y ese punto creo que es muy importante. Hay algo que va pasando durante el proceso, que esa vocación no es que se vaya perdiendo, sino que se va desgastando y no va siendo suficiente. Entonces es ahí donde empiezan a aflorar, bueno, ¿qué pasa con las condiciones que permiten el ejercicio docente? ¿Qué pasa con las políticas que de alguna forma van estructurando y dando forma al ejercicio docente? Y ahí quiero vincularlo con mi imagen del iceberg, ¿ya? Lo visible es enseñar, es preparar clases, evaluar, acompañar a los estudiantes en su desarrollo. Eso es lo propio de un docente y lo que todos vemos. Sin embargo, hay mucho que está dentro del iceberg, debajo del agua, ¿no es cierto?, lo invisible, que es la sobrecarga, la falta de tiempo, el agotamiento, la carga administrativa, que aquí también Elisa se ha referido con mucha claridad, la falta de reconocimiento, el aislamiento, la violencia, la incertidumbre. Y esto creo que es importante de tenerlo claro, que la fuerza invisible, o sea, la vocación que sostiene la escuela y que estamos convencidos que la sostiene, ¿no es cierto? Pero resulta que convive diariamente con otras fuerzas invisibles que la desgastan a la vez. Y que eso muchas veces no se ve, y ahí entra la soledad un poco, o la falta de colaboración, la falta de crecimiento profesional de los docentes. Y desde ahí quisiera referirme un poco a cómo aporta o qué rol tiene una organización internacional como la UNESCO. Ustedes saben que la UNESCO es una agencia de las Naciones Unidas para la educación. Su misión tiene que ver con apoyar a los países en la construcción de sistemas educativos más equitativos y de mayor calidad. Y su mandato, ¿no es cierto?, es ponerse al servicio de los ministerios de educación para fortalecer el diseño, la implementación y la mejora de las políticas educativas, ¿ya? Entonces, por eso esta visión que nos interpela y que nos convoca a todos es mirada desde la UNESCO, más desde las políticas públicas. Y ahí tiene que ver con el acompañamiento que la UNESCO le da a los gobiernos. Y ese acompañamiento tiene que ver con ayudarlos a construir políticas basadas en evidencia, en facilitar el aprendizaje entre países, el generar cooperación regional, el fortalecer capacidades institucionales,
el promover el diálogo entre distintos actores, el ayudar a que los dos países encuentren mejores respuestas juntos, buscar esos espacios de diálogo, de mirar lo que está haciendo nuestro vecino, de poder recibir buenas prácticas, ¿ya? De poder aprender juntos. Y ahí UNESCO tiene un rol importante en la movilización, porque finalmente cómo eso se traduce en políticas públicas que permitan encuadrar un ejercicio profesional más actual y más contemporáneo. Ya se ha dicho acá que la docencia ha cambiado y sin embargo la estructura, la infraestructura organizacional, ¿no es cierto?, donde se ejerce la labor docente no se ha actualizado. Entonces, de la UNESCO lo que busca es ayudar a los países a construir mediante una visión compartida, que parece que resulta más eficiente. Transformar la admiración de los docentes en políticas que los acompañan. Y aquí yo creo que hay un punto que es importante, que la evidencia internacional muestra que los países educativos más sólidos no necesariamente dependen de docentes extraordinarios y de esa imagen como del profesor Superman que todo lo puede, cada día más recargado, pero se lo echa al hombro y sigue adelante. Sin embargo, hay evidencia de que los sistemas que construyen condiciones extraordinarias para que los docentes puedan hacer bien su trabajo son relevantes y pueden marcar una diferencia, ¿ya? Sabemos que el docente requiere de cierto conocimiento y ciertas competencias hoy día más que nunca para poder llevar a cabo un ejercicio docente, ¿ya? En época en que el conocimiento se renueva de una rapidez abismante, tiene que ser un docente preparado, con habilidades disciplinarias, con competencias didácticas, con competencias de pedagogía. Sin embargo, es muy importante y por eso quiero poner el foco en los entornos, en los contextos, en cómo los otros espacios se acomodan, se actualizan para contribuir al ejercicio docente. Desde ahí, poder compartirles una de las, digamos, en que estamos como UNESCO, contarles que nuestro gran marco es la Estrategia Regional Docente para América Latina y el Caribe, que surge como respuesta a este gran informe que hace el UNESCO sobre el problema y la escasez docente. Se propone como una visión para poder impulsar una visión renovada y transformadora de la profesión docente en la región, desde las propias necesidades y los propios contextos en América Latina y el Caribe. Este es un marco que fue elaborado con la participación de más de 27 países de la región, donde por medio de diálogos y participación en distintos espacios se logra llegar a esta estrategia, donde dice, bueno, ¿cómo debiéramos avanzar en el tema docente desde una mirada integral? Muchas veces las políticas docentes se implementan de manera fragmentada y no hay una mirada global del tema docente, como se ha dicho aquí. Ustedes pueden ver que desde las presentaciones de Leoncio y Elisa se levantan muchas aristas. El tema docente hoy día está siendo de gran complejidad. Entonces, la estrategia propone eso, una mirada más de ecosistema docente, de una mirada más integral. Y ahí, ¿no es cierto?, tengo esta lámina que lo que busca es, bueno, transmitir esa visión de la estrategia regional, donde de alguna forma recoge muchos, yo diría que la mayoría de los ámbitos que se han ido tocando en la presentación hoy día, ¿ya? Sus tres dimensiones son la formación docente y directiva entendida como de apoyo a la docencia, todo lo que son las condiciones laborales y la profesionalización docente. Y este es un cambio de paradigma muy importante, porque muchas veces hemos pensado que el tema docente se resuelve con más formación, ¿ya? Y la formación dentro de las políticas pasa a ser la gran política. O sea, todos los temas nuevos, toda la innovación, bueno, les damos más curso a los profesores y con eso pareciera que resolvemos. Y sin embargo, todas estas otras aristas que tienen que ver principalmente con las condiciones laborales, con el tema de profesionalización, que es la carrera docente, la evaluación docente, la participación docente en el diseño e implementación de políticas,
va conformando este ecosistema docente que nos muestra que tenemos que avanzar a la par. Si uno de estos tres ámbitos, ¿no es cierto?, se roba toda la atención, toda la agenda y dejamos los otros ámbitos de lado, no avanzamos para el tema docente. ¿Ya? Si no tenemos buenos salarios, si el tema de bienestar no está presente, si el tema de la carrera docente y el crecimiento profesional no afloran como políticas, ¿no es cierto?, y solo se invierte en cursos, en talleres, también, también significa recarga, ¿ya? Entendemos que hay que hacer que el docente tiene que hacer un esfuerzo enorme en términos de actualización, de desarrollo. Pero el punto es cómo este ecosistema y cómo los distintos actores contribuyen a eso. Entonces la pregunta debiera ir un poco variando desde cómo hacemos para tener mejores docentes, pero también para que esos docentes quieran quedarse. Y eso tiene que ver, como les decía, con los entornos, con los contextos, con los otros actores que estamos involucrados también en poder aportar al tema docente. Y ahí entran las políticas. ¿Qué políticas docentes necesitamos para que lo acompañen a lo largo de toda su trayectoria profesional? ¿O qué condiciones mínimas deberíamos garantizar para que ningún docente tenga o dependa exclusivamente de su vocación para ejercer bien su trabajo? Si queremos profesionalizar la carrera, también debemos garantizar, ¿no es cierto?, las condiciones en que se lleva a cabo ese ejercicio. Y aquí, para ir cerrando, tengo, ¿no es cierto?, una imagen que nos muestra los distintos actores que por supuesto ponen al foco la sala de clase, lo que ocurre en la sala de clase, pero para obtener una mejor clase o una clase a nivel más contemporáneo, por así decirlo, hay equipos que tienen que estar contribuyendo a esa labor. Yo veo que hoy día la clase es algo mucho más sofisticado de lo que era hace unos años. Hoy día queremos que todos aprendan, no algunos, ¿ya? Y eso tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con las distintas maneras de aprender, y para eso el docente tiene que estar muy preparado para poder llevar a cabo y hacerse cargo de la inclusión y la atención a la diversidad. Segundo, tenemos altos índices de violencia, ¿ya? Entonces necesitamos equipos especializados para poder apoyar a este docente que va a estar en la primera línea, pero sin embargo necesita poder aprender a manejar estos temas, aprender a manejar el tema digital, por ejemplo, que eso es un cambio muy importante. Como dice acá, los desafíos en este momento son sin precedente en términos de violencia, de rezago de aprendizaje, de desarrollo socioemocional, de transformación digital. Entonces, aquí vuelvo a mi título, ¿no es cierto? El transformar la educación es una tarea compartida. No podemos seguir esperando que el docente responda solo, porque además tiene que dedicar mucho tiempo a aprender cómo puede hacer su clase, por ejemplo, con inteligencia artificial. Eso necesita tiempo para eso. Entonces necesitamos este ecosistema que lo acompañe, y ecosistema entendido como equipos directivos, equipos multidisciplinarios y de apoyo, desarrollo profesional y posibilidades de progresión profesional, y políticas públicas que vayan acompañando este proceso. Para terminar, quisiera un poco entregar el mensaje final, que tiene que ver con la vocación. Enciende la llama, efectivamente la enciende, ¿no es cierto?, para partir, para iniciar esta profesión. Sin embargo, las políticas, las instituciones, la sociedad tienen la responsabilidad de mantenerla encendida. Por eso yo digo es que la responsabilidad es compartida, y que el desafío no es apoyar a los docentes, sino que es construir un ecosistema que sostenga esta vocación. Ahí termino. Muchas gracias. Francisca, muchísimas gracias por tus ideas, tus reflexiones. Gracias extendidas también a la UNESCO, que es un gran aliado en esta función que llevamos a cabo desde la Fundación, como miembros también del equipo especial para docentes que generó la UNESCO para cumplir esos ODS
Número 4. Creo que nos quedamos con una idea principal. Ha sido yo creo que ha habido dos ideas que has recalcado mucho, y es la necesidad de pasar de esta cultura de la individualidad del profesorado que trabaja independientemente a una cultura de la colectividad. Esa es una fuerza muy importante. Has hablado también de otras fuerzas invisibles, que son las condiciones, los ecosistemas que han de ser extraordinarios. Hay algunas cuestiones muy materiales, muy visibles, pero otras que no, y me ha parecido también muy relevante. Y también importante saber que hay fuerzas que neutralizan, que también son invisibles y que por lo tanto son amenazas. Y que esa vocación a la que te has referido, pues empieza siendo una llama, un motor para empezar, pero después, tal y como se indica también en el informe de UNESCO, entre los 5 y los 10 primeros años de experiencia docente abandonan. Y esto es una tragedia. Primero porque, bueno, pues son realmente carreras que han empezado con mucha ilusión y resultan fallidas, gente que sufre y que tiene que abandonar y que lo hace muy a su pesar. En los comentarios también tenemos a alguien que quiere retomar. Enhorabuena por volver, fenomenal, esta carrera docente merece la pena, mucho ánimo. Ya te diremos también, te daremos recomendaciones que nos pides, algo de formación para dónde puedes continuar. Pero también aquí hay comentarios, Judy, que dice que qué podemos hacer para seguir apoyando y que esa soledad del docente pues no sea una fuerza invisible que neutraliza. Lo veremos ahora en el debate y podréis contestar. Y también hay una persona que desde México nos dice que en las estadísticas del 2024 pues resulta que el índice de natalidad está cayendo muchísimo, y eso quiere decir que las matrículas en las escuelas vendrán a la baja. Entonces, ¿qué pasará con las escuelas también, ¿no? Son tan necesarias. Bueno, pues muchas gracias a los tres por vuestras ponencias, y ahora, si os parece, vamos a pasar a un tiempo de debate donde iréis pidiendo la palabra para poder participar. Yo voy a ser provocadora, voy a hacer 2 bloques de preguntas. Algunas van a recuperar algunas de las cuestiones que ya han aparecido de la gente que nos está escuchando. Y bueno, quería empezar retomando la situación de la escasez del profesorado, que ya hemos analizado. Tenemos el diagnóstico clarísimo, pero si pasamos a la acción, pues tendríamos que pensar en este futuro, que parece ser que no se va a resolver desde luego en el 2030 y no tiene pinta de que se vaya a resolver muy pronto. Pues vamos a ponernos a imaginar, aunque sea un atrevimiento, cuáles serían soluciones para una escuela que no va a tener docentes, posiblemente de algunas titulaciones. No lo hemos mencionado, pero esto es una realidad compartida. Ya tenemos dificultades reales. Los que sois directores de escuelas, Leoncio lo podría confirmar. Hay especialidades ya que no tenemos docentes. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Entonces, tendremos que buscar algunas soluciones desconocidas. ¿Podríamos pensar en escuelas sin docentes? Es decir, ¿tendríamos que sustituir a los docentes por robots que tuvieran todo ese conocimiento de esos docentes que ya no existen, donde los pudiésemos programar para llevar a cabo esa realidad compartida a la que os habéis referido? Incluso tendríamos que pensar, contestando a Joel, ¿harían falta las escuelas, Joel? Si realmente está bajando el índice de natalidad tanto, ¿tiene sentido que sigamos pensando en que hacen falta escuelas? ¿Cuál es la aportación de la escuela actualmente a la sociedad? Todo esto está muy relacionado con la pregunta de ¿para qué educamos? Bueno, pues ahí os he dejado un montón de preguntas provocadoras para que a medida que queráis vayáis retomando. Elisa ha levantado la mano. Entonces, Leoncio primero. Leoncio, si te parece, pues nada, ve contestando. Leoncio, no, es que es Lilio, es una de las personas que está por aquí. Sí, es verdad. Pues si te parece, Lilio, le vamos a dar primero la palabra a Elisa y luego ya y vosotros vais poniendo, por favor, las indicaciones en este apartado de preguntas y respuestas, y yo las retomo. Gracias. Muchas gracias. Yo, sobre alguna posible solución, retomando lo que dice Joel, pero también retomando tu provocación. A mí me parece que hay que pensar las soluciones de manera, sí hay que pensar fuera de la caja, pero también hay que ver qué cosas han funcionado. Por ejemplo,
En el caso de México, lo voy a comparar con Brasil y lo voy a comparar con Estados Unidos. Estados Unidos es el país de los tres, Estados Unidos, Brasil y México, el que tiene mayor población y el que tiene una matrícula más grande. Sin embargo, de los tres países es el que tiene un número de escuelas menor. ¿Por qué? Porque tiene una concentración de chicos por escuela y el mejor sistema de transporte escolar que hay en el mundo, ¿no? En el caso de Brasil, que tiene casi la misma cantidad de estudiantes que Estados Unidos, pero como la mitad, México tiene como la mitad, hay una diferencia enorme, porque mientras Brasil tiene 130,000 escuelas entre los 3 y los 18 años, México tiene 250, casi 260,000. Estás hablando prácticamente del doble de escuelas con la mitad de la matrícula. No exactamente la mitad, pero digamos que el 60% de la matrícula. Pero ¿qué pasa? México no tiene transporte escolar. Brasil ha hecho un esfuerzo muy interesante de trabajar en todas las zonas rurales para asegurar la concentración y no tener un montón de escuelas pequeñitas repartidas por todos lados. Nosotros tenemos lo que se llaman las escuelas multigrado, que son el 20% de las escuelas de primaria, pero atienden escasamente al 5 y algo, no llega al 6% de la matrícula. Eso hace que esas condiciones no ayudan para que tengamos suficientes maestros ni para que tengamos suficientes condiciones materiales. Y lo pongo como ejemplo porque lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Brasil lleva haciéndolo ya algún tiempo y particularmente lo ha concentrado en zonas rurales. Y no podemos pensar que México tiene una situación geográfica más complicada ni Brasil ni Estados Unidos. Y es para poner como, si nos vamos a comparar con los países con más avanzados o con mayores recursos, u otro que está, digamos, en circunstancias parecidas a las nuestras. Y una de las cosas que me parece más importante de ese ejercicio, que quiero resaltar, tiene que ver con el capital social que se le da a los chicos. Vivir en una escuela durante toda la vida con 9, 10, 11 niños, en lugar de poder asistir a una escuela en la que hay muchos otros chicos y chicas con los cuales interactuar, me parece que desde el punto de vista del educando, desde el punto de vista de los estudiantes, de verdad plantearse con seriedad en las administraciones la concentración de recursos para optimizar, podría ser una primera forma de trabajar. Gracias, Elisa. Leoncio, y después pasamos al segundo bloque porque tenemos unos 5 minutos, 10 minutos como mucho para ir ya concretando y terminando. Así que, Leoncio, tienes la palabra. ¿Podría pensarse en escuelas sin docentes? Claramente no. Yo, desde mi experiencia, una escuela en la que los procesos y las relaciones se estableciesen con un robot muy bien diseñado y hubiera unas relaciones alumno-robot y ese robot sustituyera al profesor, para mí es inimaginable. No digo que no llegue a existir, pero hoy por hoy no es imaginable. La escuela ha cumplido siempre, por lo menos en mi opinión, 4 grandes funciones que hoy la sigue cumpliendo. Una corresponde al ámbito indiscutible del aprendizaje. Otra función corresponde al ámbito propio de la socialización. La escuela supone los primeros niveles de socialización de los chicos y de las chicas. Hay un tercer nivel, un ámbito del establecimiento de relaciones y, sin lugar a dudas, las escuelas tienen un ámbito de proyección de futuro. Esos 4 grandes ámbitos distribuidos con carga o sobrecarga sobre cada uno de los 4 los ha cumplido.
los cumple, aun con deficiencias, los cumple y en mi opinión, mi humilde opinión, los debe de seguir cumpliendo. Por tanto, sí, la escuela sigue teniendo sentido, la escuela con docentes capacitados, con toda la reflexión que hemos hecho acerca de su vocación y su sostenimiento, por supuesto. En ese sentido, sí está el reto de la disminución de la natalidad, es inevitable, ha llegado y está viniendo. Bueno, Elisa lo ha dicho, yo lo ratifico, habrá que pensar en soluciones imaginativas de agrupamiento de niños, de cuidar transporte escolar, de volver a sistemas que en algún momento hubo en otros países, como es equivalente a internados semanales o quincenales. En fin, las fórmulas ha habido, hemos tenido en la historia muchas a las cuales podemos volver y de las cuales podemos aprender. Pero no es imaginable una educación sin escuelas y sin docentes. No, nuestra especie no ha llegado a los niveles de desarrollo que hemos llegado prescindiendo de lo que ha aportado la escuela, al menos en los 4 o 5 últimos siglos de nuestra historia. Gracias, Leoncio. Claramente nosotros somos unos fervientes defensores de la escuela y lo habéis comentado, no solo defensores, sino que creemos que se tiene que reconocer muchísimo más el valor de la escuela y el rol educador de los docentes. Has mencionado, Leoncio, el tema de las relaciones. Aprendemos en interacción, por eso nos parecía que la interacción con un robot pues es complicado. Puede que respondan muy bien, de manera, dependiendo de la inteligencia artificial que ha salido también, probablemente retome datos que tenga por ahí guardada, pero no sé si esa frescura que tiene hoy día la manera de relacionarnos en la escuela, especialmente me voy a referir a la relación docente-alumno, sabiendo que la pedagogía marianista retoma otras muchas relaciones, pero nos vamos a fijar en esta, que incluso, Francisca, recordarás que en la cumbre de Santiago se propuso incluso reconocer la relación docente-alumno como un bien inmaterial de la humanidad. Ojalá esa propuesta salga adelante, ¿no? Porque sería una manera imprescindible de reconocer esto que estamos diciendo. Nunca los robots podrán sustituir a un docente. Pero voy a referirme a esta relación que ha mencionado Leoncio, que me parece muy interesante, y deberíamos pensar dónde reside la fortaleza invisible de esa relación. ¿Cómo se cultiva? ¿Tiene límites? ¿Está limitada esta relación docente-alumno? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué otras relaciones sostienen la escuela? ¿Cómo han variado a lo largo del tiempo? Hay algunas de las relaciones que se producen dentro de la escuela que también, como decía antes Francisca, van neutralizando esa fuerza invisible que es la vocación. Y lo podemos comentar, ¿no? Ha salido en otros webinars, por ejemplo, la relación con las familias. Es una relación que muchas veces, en lugar de convertirse en una fuerza que apoya, lo que hace es neutralizar. Bueno, pues con esta provocación os doy la palabra para que entre los tres podáis dialogar en lo que os parezca más oportuno. Y tomando la palabra como queráis. Bueno, continúo. Yo sí que creo que la fortaleza de la relación educador o docente-alumno, más que educador, grupo de educadores, equipo de educadores con grupo de alumnos, reside en la centralidad del alumno o del grupo de alumnos en sus relaciones con el profesor. Y eso se cultiva con muchas medidas. En primer lugar, lo puse en el eje primero o en el segundo, con apertura, con una mirada positiva, con equilibrio entre la dulzura y la firmeza, con honestidad, con coherencia y ejemplaridad por parte del equipo de docentes. Cuando eso está en el sustrato de las relaciones que se establecen en el aula o de un educador con un alumno concreto, eso florece. Y al menos yo me reconozco educado en esas formas, ¿no? ¿Tiene límites? Preguntabas tú, ¿pero esto hay límite? Claro, sí, hay líneas rojas. Hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar, que es el respeto a la dignidad
del docente y de, por supuesto, del educado, del alumno, y siempre con la libertad como criterio último de decisión. No se puede forzar ni la dignidad ni la libertad del alumno ni del docente. Elisa escribía en el chat, perdona Francisca, es que escribía Elisa en el chat contestando a la pregunta provocadora de los robots, y ella decía que le parece que podría hacerse cargo de las tareas burocráticas y descargar eso que hemos comentado a lo largo de toda la tarde, ¿no? Que neutraliza la vocación docente y que de alguna manera es una fuerza opuesta al motor de la vocación. Tienes la palabra cuando quieras, Francisca. Sí, en el tema relacional, también quisiera referirme al cual yo tengo una alta expectativa, es en la relación entre pares, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con trabajo colaborativo, con comunidades de práctica, con redes docentes, o sea, yo creo que toda esa vía es algo que le hace muy bien a la docencia, digamos, le aporta la profesionalización, le aporta el aprendizaje, digamos, y al desarrollo. Yo ahí quisiera referirme o sea, nombrar, a mí me gusta mucho lo que es la teoría de la autodeterminación, que no es una teoría muy nueva, ya lleva sus años, pero que dice que en el fondo nosotros todos los seres humanos estamos muy, digamos, preparados o predestinados, ¿no es cierto?, a querer desarrollarnos y a querer integrarnos con los demás, ¿ya? Eso es algo como muy propio de la naturaleza del ser humano. Entonces, aplica para los docentes y dice que en el caso de los docentes, para la que esté la motivación y el crecimiento profesional, tiene que haber tres cosas, ¿ya? Una es la autonomía, el sentirse que uno tiene el control sobre las propias decisiones y acciones, ¿ya? Y por eso todo lo que tiene que ver con participación docente, el sentirse que él puede y que en el fondo tiene la libertad para eso, y eso tiene que ver mucho con el desarrollo profesional. El segundo punto es la competencia, ¿ya? El sentirse eficaz y sentirse capaz de hacerlo, ¿ya? Y el tercero es la vinculación, que tiene que ver con la relación con otros, con el sentirse conectado con los demás, con el sentirse que uno es parte de una comunidad. Entonces, muchas veces un mismo profesor que tenía un trabajo en un colegio, se cambia de colegio y en el otro colegio florece. Y por eso tiene que ver con el contexto, porque hubo un liderazgo, un equipo directivo que fue capaz de inspirarlo, porque tuvo un equipo que se sintió apoyado, ¿no es cierto?, que pudo abrir sus falencias y poder aprender y mejorar su práctica. Entonces, yo creo que en términos de cómo mejoramos, uno de los ámbitos es el tema de la motivación y cómo se crea comunidad, cómo en esa comunidad pasa a haber aprendizaje, apoyo, trabajo colaborativo, liderazgo pedagógico. Son temas que van contribuyendo a la profesionalización y a la transformación de la docencia. Francisca, tiene que ver con lo que nos dice Francisco también en sus comentarios, que está hablando de la necesidad de manejar las habilidades socioemocionales para reforzar la motivación que tienen los maestros. Sabemos que cuando un país está en crisis siempre se apunta al profesorado como si fuera un rompeolas de todos los problemas que surgen en un país. Entonces me parece muy interesante esta reflexión, Francisco. Vamos a terminar ya con Elisa, que tiene pedida la palabra. Yo quisiera nada más ampliar un poquito, estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho tanto Leoncio como Francisca, como tú, pero a mí me gustaría dejar ahí una reflexión acerca de lo importante que es que la sociedad tenga en la mira a los maestros con un alto reconocimiento y que en ese sentido la formación que les demos sea la mejor y la posibilidad de su desarrollo profesional también sea el mejor. Pero hay algo que tiene que cambiar en la cultura de muchos países que han ido despreciando de alguna manera. Es una cosa como inconsistente. Por un lado, como padres y madres llevamos a los chicos a la escuela y queremos que hagan lo mejor y que les vaya absolutamente bien. Y por otro lado,
esa misma sociedad puede no tener en esa alta estima la tarea de la escuela y la tarea de los docentes. Si eso no cambia, si no hay un cambio cultural ahí, yo veo muy difícil que realmente los docentes tengan una oportunidad pues de mejorar sus condiciones, porque no tienen el eco suficiente en la sociedad. Y eso es muy preocupante. Yo creo que es una discusión que hay que abrir en los países y que hay que pues, ponerles el espejo, ¿no? Y ver cómo lo mejoramos. Pues con esta invitación que nos hace Elisa a que tengamos el reconocimiento los maestros por parte de la sociedad, me parece que es una buenísima manera de terminar, y también comentarles que en la web del Observatorio de la Escuela en Iberoamérica que tiene la Fundación encontrarán documentos del tipo del decálogo que se ha construido de manera colaborativa, la invitación que nos hacía continuamente Francisca, entre docentes de países muy diversos y que han coincidido en qué necesitan ellos para poder llevar a cabo su profesión. Algunas medidas para la administración educativa, otra para los equipos directivos, y algunas incluso también algunos docentes de manera crítica decían: yo también podría aportar aquí. La Fundación SM continuará con el compromiso de acompañar a los docentes de la mano de la UNESCO, por supuestísimo, y emprenderemos todas las acciones que estén en nuestra mano para lograr este reconocimiento social. Y con esto terminamos esta serie de webinar antes de las vacaciones del verano. En el caso del cono norte, el cono sur no, lo tienen más adelante, pero retomaremos de nuevo en septiembre. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Francisca, Leoncio, Elisa. Ha sido un verdadero placer. 3 maestros de vocación que movilizan de manera visible e invisible. Muchas gracias, y pueden continuar con sus comentarios Gracias a ustedes. el chat. Chao. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Un Hasta abrazo. luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.